Ok, muy bien. Entonces, como recordarán, pues estábamos haciendo el repaso de el porfiriato y básicamente de lo que había ocurrido en términos de sus relaciones con el exterior. Les había comentado, me voy a regresar un poquito para que recordemos de qué íbamos, estoy adelantando. eh, que en realidad podemos identificar, o bueno, al menos la propuesta que yo les traigo, ustedes ya lo podrán corroborar en los textos que hagan referencia al porfiriato, tanto el libro que les recomendé en Facebook hace un repaso general y les digo, y en realidad es una propuesta desde varias aristas de cómo analizar el porfiriato, desde una arista crítica al porfiriato, otra como más de aficionado del proceso, y otra más intermedia, ¿no? Yo me quedo con la intermedia, no darle ni el beneficio de que fue un gran líder, ni tampoco que fue una gran época en la historia de México, pero tampoco de meritar los logros que se alcanzaron en ese entonces. En este sentido, y ya en términos de rey, pues les recomiendo otra vez, bueno, más bien de política exterior, les recomiendo el libro ay, no me acuerdo quién lo escribe, pero sobre la parte del porfiriato me falta subirlo a la carpeta, se los voy a subir. Es igual un libro extenso o entero para analizar las acciones en política exterior durante el porfiriato. De manera de síntesis en este repaso que estamos haciendo, pues yo les propongo estas líneas de acción internacional que podemos identificar durante el porfiriato, que es la relación México-Estados Unidos, que va a tener varios matices. Es importante que ustedes empiecen a identificar que la relación México-Estados Unidos a lo largo de la historia de México no es homogénea, es decir, no siempre hemos sido buenos amigos, pero tampoco siempre hemos sido enemigos. Me parece que hemos oscilado entre el acercamiento y la tensión. Esa es una propuesta que también me gusta manejar de este acercamiento y estas tensiones que llegamos a tener con Estados Unidos. En el porfiriato, sí, al principio, sobre todo, cuando no obtenía reconocimiento de gobierno Porfirio Díaz, pues era una relación muy tensa, porque también estaba presente la parte de la deuda, que como ya mencionaba muy bien Aslay desde hace varias clases, Luis Vallarta es quien negocia la deuda y el reconocimiento de gobierno de Porfirio Díaz. Sin embargo, hacia el avance de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya finales del porfiriato, pues la relación se va a hacer muy estrecha por los intereses económicos de Estados Unidos en México, ¿no? Principalmente las inversiones en minería, petróleo, comercio, agricultura. Eh, Y pues desde ese entonces, Estados Unidos es el principal socio comercial de México, ¿no? Algo tan extraño en esta realidad contemporánea de que sea nuestro principal socio comercial. Principalmente vemos este dinamismo en las relaciones económicas exteriores, en el comercio y la inversión, el comercio en diferentes sectores. Es el primer, desde mi punto de vista, y de varios autores en realidad, se reconoce como el primer esfuerzo de diversificación de relaciones exteriores. Digamos que en el México independiente, en cuanto México surge como monarquía independiente, porque acuérdense que fue la primera forma de gobierno que adopta el México independiente, había una propuesta de un ministro de justamente diversificar las relaciones exteriores. No me acuerdo del nombre del autor, soy pésima con los nombres, pero por ahí tengo el texto, entonces si gustan se los puedo compartir para que lo revisen. Y este ministro pues ya decía, ¿no? Que México tenía que ver relaciones y ya advertía del peligro de concentrarlas con Estados Unidos, de la amenaza que implicaba Estados Unidos, pero imagínense, desde 1821, lamentablemente por la inestabilidad política, económica y social, pues nadie hace caso a este plan que propone este ministro, y pues se queda en el olvido, digamos que queda en la teoría, pero es hasta Porfirio Díaz que se logra, y pues debido a esta estabilidad política y económica que logra garantizar, pues él logra impulsar este primer esfuerzo de diversificación de relaciones exteriores. Digamos que sí va a existir esta concentración con Estados Unidos, pero pues también va a tratar de equilibrarla, sobre todo a partir de la guerra del Pacífico. Exacto, es esa, Ricardo, el dictamen de Azcárate, sí, de Juan Azcárate. Si quieren, luego les comparto el PDF para que lo revisen, pero es un documento de 1821. Esa es su riqueza, ¿no? Porque desde entonces se proponía, pues, las directrices que debía seguir la política exterior mexicana, y lo triste pareciera es que, a pesar de todo eso, y al revisar la historia de las relaciones exteriores de México, pareciera que los postulados de este ministro pues no han sido acatados a cabalidad, ¿no? Y me parece que son interesantes. Entonces, por ahí se los
voy a compartir para que ustedes los analicen y a lo mejor algún día hagan un ensayito sobre eso. Entonces, Díaz va a tratar de diversificar estas relaciones exteriores, ya ahorita lo veremos más adelante, que es el punto al que no hemos llegado, y también pues va a continuar el impulso de esta política multilateral. México es reconocido en su historia de relaciones exteriores por sus vínculos en términos multilaterales, ¿no? Generalmente cuando se habla de la época de oro, de la política exterior mexicana y del ámbito en el que hemos destacado, más allá de otros elementos, pues ha sido nuestra participación en mecanismos multilaterales. Y me parece que justamente viene de esta trayectoria histórica de la conformación de la nación mexicana que van a permitir esta participación. El porfiriato no es la excepción, vamos a participar de manera destacada, no muy relevante, pero sí vamos a estar en algunos foros internacionales importantes de la época que nos van a ayudar incluso a ir delineando nuestra política multilateral del siglo XX. Entonces, ya habíamos visto un poco la relación México-Estados Unidos, que en realidad es muy compleja, les digo, durante este periodo, tiene varios elementos políticos, económicos principalmente, entre ellos, por ejemplo, el reconocimiento al gobierno de Díaz, la entrevista a Díaz-Krillman hacia finales del porfiriato, pero voy a avanzar a la parte de las relaciones económicas exteriores, que es el punto en donde nos habíamos quedado. Uno de estos puntos de la relación comercial entre México y Estados Unidos, pues va a ser el procurar un tratado comercial, ¿no? Como ustedes saben, pues el tener un tratado de esta envergadura, pues implica muchos beneficios. Entre los que se buscaba promover, pues era mejorar la infraestructura para conectar los centros de producción con puertos y fronteras en México, ampliar las comunicaciones. Recuerden que uno de los sectores claves durante el porfiriato van a ser las comunicaciones, principalmente las comunicaciones ferroviarias. Igual, como cualquier esencia de cualquier tratado comercial, pues eliminar las prohibiciones de la legislación hacendaria, exentar dispuestos a las exportaciones y facilitar los trámites aduanales, sobre todo por el dinamismo del comercio que ya les comentaba, que existe dentro o en la relación entre México y Estados Unidos. Este tratado se logra firmar. Ustedes recuerdan que un tratado tiene diferentes etapas, la negociación, la firma y la entrada en vigor. El tratado logra firmarse el 20 de enero de 1883, por eso es que esa es la fecha, y estableció la entrada de ciertas mercancías a México sin impuestos. Si se darán cuenta, beneficiaba principalmente a Estados Unidos, y en reciprocidad, bueno, y digamos que en reciprocidad, pues también a México, ¿no? Pero pues en realidad los productos de donde más venían en términos de productos acabados, pues eran de Estados Unidos, cosa que tampoco sigue siendo extraña en la actualidad, aunque al menos en la actualidad pues tenemos este superávit. Y tenía un plazo, este tratado del 83, un plazo para ser ratificado en un año. Sin embargo, debido a los procesos políticos internos en Estados Unidos, el tratado no fue ratificado y Matías Romero, que ya les platicaba este perfil de este diplomático liberal que había estado en la gestión de Juárez y siguió en la gestión de Porfirio Díaz, continuó presionando porque él era el que más luchaba por tener una relación profunda con Estados Unidos, reconocía el poder de este país en el mundo, o el que empezaba a tener en el mundo, y entonces siguió luchando por lograr concretar este tratado. Sin embargo, pues no resultó como él lo esperaba debido a estos procesos internos, y pues el tratado quedó en el olvido. Por otra parte, es importante destacar, y este punto me gusta mucho, comienza ya se los comentaba desde la sesión pasada cuando revisamos la relación México-Estados Unidos, pero comienza este desarrollo de la zona fronteriza. Como ustedes saben, y no es raro verlo en la actualidad incluso, pues la zona fronteriza y las ciudades fronterizas, pues son están, digamos, en cierto estatus más desarrollados, ¿no? El norte del país empieza con este crecimiento después de haber estado tantos años en el abandono y de tener poblaciones aisladas, que eso implicó, por ejemplo, en su momento la separación de Texas en el 35, empieza, debido a esta conexión, a estos flujos comerciales y de inversiones entre México y Estados Unidos, pues comienza este desarrollo de estas ciudades fronterizas, que también va a ser posible gracias a las vías férreas que conectaban a México y a Estados Unidos.
También en el marco de lograr dinamizar las relaciones comerciales, se establece una zona de libre comercio en Tamaulipas y en toda la frontera desde 1885, lo cual es favorable a Estados Unidos y digamos que empieza un gran dinamismo en las exportaciones de Estados Unidos a México, las cuales su mayoría son consumidas en esta zona fronteriza. Sin embargo, también empiezan a surgir características muy particulares de esta parte. No, yo no he profundizado, la verdad, en estudios porque no ha sido mi especialidad la relación México-Estados Unidos, eh, pero ustedes podrían tomar como línea de investigación y ya existen varios trabajos al respecto sobre las ciudades fronterizas, porque hay autores que postulan que tienen características propias que básicamente dejan de ser ciudades que pertenecen a uno u otro país, sino que empiezan digamos, a mimetizarse, ¿no? Es tanto el dinamismo en varios términos, ¿no? Económicos, políticos y sociales, que las ciudades del norte o las ciudades fronterizas pues empiezan a parecer mucho a las ciudades con las que tienen contacto en Estados Unidos. Pero también pues evidencian la simetría económica que existen en estas regiones. Podría ser el caso de la ciudad de Espejo, sí, algo así, pero también cabe aclarar que pues sí hay diferencias, ¿no? Porque pues al final, por ejemplo, en el caso de México, pues sí hay elementos que terminan afectando. Pensando en términos contemporáneos, por ejemplo, la parte del narcotráfico pues también ha dejado una huella en estas ciudades, es decir, ha creado dinámicas diferentes. Eh, Sin embargo, pues también empiezan a surgir problemas que en realidad siguen persistiendo en la actualidad. Me gusta aterrizarlo, no dejar esto en el análisis histórico, sino que vean como la imagen completa de cómo empiezan las características de muchos de los problemas que tenemos en la actualidad. Desde entonces, debido a este dinamismo, pues no solamente se van a formalizar las relaciones formales, es decir, más bien no se van a formalizar las relaciones legales, en términos políticos o económicos principalmente, o sociales, perdón, sino también empiezan estos flujos ilegales, ¿no? Entre ellos, pues empieza a presentarse el problema del contrabando, que se da principalmente o que lo promueven los opositores del régimen, sobre todo a finales del Porfiriato, inicios de la Revolución Mexicana. Los grandes desertores y los opositores al régimen porfirista, pues van a desarrollar sus dinámicas principalmente en la zona fronteriza, ¿no? Ustedes como saben, y lo veremos ahorita en el tema de Revolución Mexicana, muchos de los movimientos revolucionarios, o más bien de los movimientos de oposición, porque en realidad la revolución también fue muy heterogénea, iniciaron o se fraguaron incluso del otro lado de la frontera, ¿no? Ni siquiera en el lado mexicano. Eh, este, y de esta manera, pues empiezan a surgir grandes ciudades que seguramente ustedes ya conocen y que van a tener un lugar protagónico tanto de forma inmediata, en términos, por ejemplo, como les decía, de la Revolución Mexicana, y yo me atrevería a decir que hasta la actualidad, ¿no? Ciudades como Ciudad Juárez, Torreón, Nuevo Laredo, Nogales, Agua Prieta y Tijuana son de las principales ciudades que emergen durante estos años o durante el porfiriato. Sin embargo, hacia finales del porfiriato, principios del siglo XX, pues se vuelven a imponer aranceles aduaneros, lo cual afecta a esta dinámica comercial. Les digo, se había extendido desde el 85, a ver, déjenme confirmar el dato. Sí, desde el 85 se había establecido una zona libre de comercio, sin embargo, se tienen que poner otra vez estos aranceles debido a problemas económicos que enfrenta México y ello afectó a dichas ciudades, ¿no? También estas ciudades van a florecer, como les decía, pues por la parte comercial, pero también porque se establecen muchas minas en estas zonas y el establecimiento de algunas industrias, así como la conexión de los ferrocarriles. Sin embargo, esta parte me parece importante para entender el proceso de la Revolución Mexicana. Debido a estos problemas que empieza a enfrentar, sobre todo en el ámbito económico, como la derogación de la zona libre, que va a hacer otra vez esta imposición de aranceles, la depreciación de la plata mexicana, así como algunas restricciones hacendarias y la crisis mundial que ya les comentaba cuando veíamos los factores económicos la clase pasada,
que se presenta en 1907, sobre todo la crisis económica, se presentan varias y les comenté algunas en esa clase, pero la crisis económica de 1907, que es una crisis económica mundial, principalmente en Estados Unidos y Europa, pero debido a las conexiones que México tenía con estos centros económicos, pues va a afectar considerablemente al país, pues van a aumentar la pobreza y van a aumentar los problemas en estas ciudades fronterizas principalmente, o en el norte del país, que era uno de los que se estaba desarrollando más. Y también por esta crisis económica en Estados Unidos, pues empiezan a implementarse ciertas medidas proteccionistas. Una de ellas, y las más severas en términos sociales, pues va a ser la expulsión de migrantes. Y no solamente migrantes, principalmente mexicanos, ya también empezaba este flujo de migrantes mexicanos a Estados Unidos, sino de otras nacionalidades. Y pues eso va a ser un caldo de cultivo en la zona del norte que pues va a manifestarse en las inconformidades que se van a expresar en la Revolución Mexicana, que ahorita veremos con más detalle para que entiendan por qué hago este énfasis de la importancia del norte y su relación con la Revolución Mexicana. Otro tema que va a estar presente en las relaciones, si se dan cuenta, he hablado más como de la relación México-Estados Unidos, porque sin duda es cuando se profundiza esta relación económica con este país, pero tampoco pues hay que dejar de lado que también estaban estos intereses de otros países, principalmente europeos, principalmente Gran Bretaña, Alemania, y... ¿Y en dónde ocurren estas inversiones extranjeras? Principalmente va a ser en el sector agrícola, en la minería y cada vez más en el petróleo. Hay diferentes compañías que tienen sus inversiones en México y que son principalmente pues para la explotación de las materias primas, ¿no? Las minas, pues en el caso de los minerales y el petróleo. Se estima que el 9.4% del PIB de México en ese entonces, de 1895 a 1910, correspondía a inversiones extranjeras. Esto advierte el gran peso que tenían, bueno, al menos del 10% que tenía en la economía mexicana, y lo cual también advierte que México dependía de estas inversiones extranjeras. Sin embargo, pues también debido a la crisis política, como les comentaba también en esa sesión, el porfiriato empieza a tener más bien la élite porfirista empieza a fragmentarse ante la posible sucesión de Porfirio Díaz, entre los que apoyan a Bernardo Reyes y los que apoyan el grupo de los científicos, principalmente a través de Yves Limantour, que era el secretario de Hacienda en ese entonces y que había básicamente estructurado o impulsado el desarrollo económico de México. En este sentido, cabe mencionar que el petróleo se empieza a convertir en una cuestión primordial. ¿Por qué creen que el petróleo empieza a ser importante para finales del porfiriato o durante el porfiriato? ¿Qué ¿Puede ser factores por la Primera internacionales? Guerra? Sí, perdón. ¿Puede ser por la Primera Guerra? Sí, en parte, pero ¿qué hay antes de la Primera Guerra? Porque ahorita todavía estamos mucho antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué estaba pasando en los procesos internacionales? Recuerden que para hacer un análisis de política exterior siempre deben estar, política exterior, chicos, se los recuerdo, les va a requerir o les va a demandar que estemos siempre pensando en las múltiples dimensiones, en los factores nacionales, políticos, económicos y sociales, pero también en los factores internacionales. Entonces, la cuestión petrolera adquiere una relevancia por los procesos internacionales. Pero ¿cuáles son? A ver, Ricardo, pero creo que vi por ahí algo en el chat. A ver, Ricardo, te daré la palabra. Pues sí, como dicen mis compañeras y compañeros, la revolución industrial, pero también como justo iba a decir lo que dijo Cristian, las potencias europeas comienzan a desarrollar también la industria militar, como hay muchas innovaciones en ese sentido. Entonces también pues se usa el petróleo tanto para las fábricas como para las armas, pero también para los transportes, no tanto para eh, ferrocarril, pero los primeros coches son de esta época más o menos, entonces también se empieza a desarrollar otro tipo de industrias que necesitan del petróleo. Exacto, sí, justamente, sí, ya, ahí están bien. Perdonen el preámbulo de qué deben estar recordando, pero en realidad sí quisiera, chicos, a ver,
No se trata que la profesora siempre les describa todo el panorama. En general sí lo voy a hacer porque pues al final también es mi trabajo, pero sí me gustaría que cuando concluyamos Política Exterior 2, pues ustedes sean capaces de hacer estas conexiones, ¿no? De hacer estas conexiones de la parte teórica que estuvimos viendo al principio, que por eso es muy importante que la revisemos, y la parte histórica, ¿no? Les digo, aquí en Política Exterior 2 ya no esperamos que pues contar la historia de México, no. Lo que buscamos hacer es estas conexiones entre los factores políticos, más bien los factores nacionales, la historia nacional de México con la historia universal. Y por eso ustedes como internacionalistas o futuros licenciados en relaciones internacionales tienen que ser capaces de hacer estas vinculaciones. Y no solamente, y se los he repetido también varias veces, o me gustaría dejárselos bien grabado en sus cabecitas, es que lo ideal es que aprendan a hacer este tipo de ejercicios para que a futuro, cuando ustedes sean los tomadores de decisión, pues tengan en cuenta todo este panorama. Pero en efecto, pues están en lo correcto, se debe a los procesos de la revolución industrial. También es importante aclarar que la revolución industrial no es un proceso simple, es un proceso que va a tomar varias etapas, y en este momento ustedes recordarán que pues la principal innovación habían sido los ferrocarriles y el barco, que van a ser las grandes innovaciones o los medios de transporte que van a innovar y van a impulsar la revolución industrial, primero con el carbón, pero después el combustible que lo va a sustituir va a ser justamente el petróleo. Y en esta parte, en la revolución industrial, ya digamos que hacia su segunda fase, el petróleo comienza a convertirse en este combustible y como lo dice Ricardo, pues otros sectores empiezan a involucrar este energético. Entonces, en efecto, debido a este impulso de la revolución industrial en el marco de los procesos internacionales, pues empieza a adquirir una gran relevancia y por tanto, principalmente Gran Bretaña y Estados Unidos empiezan a querer adquirir el control de la explotación petrolera en México. Para esto, en 1884, el gobierno de México establece una serie de reformas que busca incentivar las inversiones en minería y en petróleo. Acuérdense que, bueno, México había tenido una caracterización muy nacionalista con sus recursos del subsuelo y del suelo, en este caso la minería y del petróleo, pero gracias a estas reformas, los extranjeros van a poder invertir y lo hacen de manera abrumadora, tanto empresas estadounidenses como empresas extranjeras, ¿no? Se establecen algunas empresas como la Huasteca Petroleum, Tuxpan Petroleum, Santander Oil, Standard Oil, me equivoqué, y entre otras, ¿no? En el lado europeo también empiezan a haber otras inversiones, como la Pearson Oil Company. Entonces, en general, pues empieza este incremento de inversiones en la explotación petrolera. Bien, el otro elemento que les decía que podemos identificar, o la otra gran línea que vamos a poder identificar en las relaciones de México con el exterior durante el porfiriato, pues va a ser una gran cantidad de vínculos con el exterior, ¿no? Aquí sí, ya podemos hacer un análisis más puntual y en realidad, bueno, yo me voy a quedar muy corta con el repaso que les voy a hacer. Se empieza a vincular ya sea a manera de acercamiento y de buenos amigos o de problemas y tensiones con estas regiones, ¿no? Con América Central principalmente va a tener problemas con la frontera sur, especialmente con Guatemala, porque ahí también la frontera no había quedado tan definida, digamos. Los problemas fronterizos generalmente se refieren o los referimos a la parte de América del Norte y de Estados Unidos. Sin embargo, también hay que poner atención, chicos, y esa es una línea de investigación interesante, los problemas que enfrentamos en la frontera sur. En estos tiempos, el principal problemático va a ser Guatemala y conforme pasa el tiempo, Estados Unidos va a intentar intervenir en la región, ¿no? Con tal de llevarse un tajo o de sacar beneficio en la explotación también de recursos naturales en esta región, ¿no? Porque también, pues, Centroamérica es una región rica de recursos naturales. También empieza a surgir un proyecto de Unión Centroamericana. Los países centroamericanos se reconocen como una región conflictiva y deciden entre ellos empezar a establecer
pues una especie de integración, de proceso de integración. Finalmente, el 15 de octubre de 1889, se establece el Pacto de Unión Provisional de Estados de Centroamérica, celebrado en San Salvador, como en esta línea de un proceso de integración, pero también esta región era muy conflictiva, es decir, por una parte se reconocían como débiles y reconocían que la única forma en la que iban a poder hacer frente a los grandes países como México, porque pues obviamente México ya en ese entonces estaba consolidado y se veía como una amenaza, y Estados Unidos, que quería intervenir en la región y que lo hace a través del Canal de Panamá, un poquito más abajo en la región centroamericana, pues se reconoce que deben ir juntos para hacer frente a estos países. Sin embargo, también tienen muchas tensiones entre ellos y existen muchos conflictos internos entre ellos o respecto a México, en el caso de Guatemala. Y finalmente, se establece las negociaciones por la paz en Centroamérica en 1906 y 1907. Digamos que esa es una forma como de estabilizar a la región para ese entonces, ¿no? Hacia el final del porfiriato. En el Caribe también ocurren procesos interesantes. ¿Qué ocurre en el Caribe? ¿Cuál es el hecho que va a marcar y que sin duda va a marcar la política exterior porfirista? La guerra entre Estados Unidos y España. Exactamente. ¿Por el control de qué? De Cuba y de Puerto Rico. Sí, justamente. Entonces, México, y esto va a marcar un antes y un después en las relaciones de México con Estados Unidos, esta es una de las razones, digamos, fundamentales por las que México va a tratar de diversificar sus relaciones exteriores. Digo, no con todo el mundo, aquí se ve como, wow, logró extender vínculos con Asia, con Europa. Esto hay que tomarlo con pincitas. Hay textos, sobre todo yo que he estudiado más la relación México en el noreste de Asia, los autores que han trabajado sobre este análisis de las relaciones con esta región en este tiempo, pues sí dicen, ¿no? No fue tan increíble como pareciera, ¿no? De, wow, México logró firmar tratados con China y con Japón en ese entonces, ¿no? Hay que evaluarlos en su justo contexto, pero sí con Europa, ¿no? Trató de diversificar, que ya no solo fueran inversiones estadounidenses en México, sino que también hubieran inversiones en Europa. Y al paso de que también se iban calentando los ánimos en Europa, ustedes recuerden que en ese entonces había una cierta estabilidad en el continente europeo, pero conforme avanzan los intereses expansionistas y se ve a Estados Unidos como una amenaza, pues también empieza esta lucha por el control de México y que en la Revolución Mexicana, pues también va a tener esta expresión. Entonces, en el caso de Cuba, pues también a partir de este hecho, México advierte que Estados Unidos es un peligro, que es un país que busca su expansión en el Caribe y también en el Pacífico, como ya lo bien refería Ricardo en la parte de Guam y las Filipinas y Hawái también. Pues advierte de este peligro, pero bueno, a pesar de eso, pues iba a tener buenos vínculos. Por ejemplo, José Martí, este luchador cubano, pues va a hacer unas visitas en México, va a ser bien recibido y México va a reconocer de manera inmediata la independencia limitada de Cuba, porque como ustedes saben, pues va a ser parte o se va a convertir en un protectorado de Estados Unidos. En el caso de América del Sur, pues también establece relaciones diplomáticas con estos países en cuanto inicia el porfiriato. Sin embargo, pues también en esta región hay una serie de conflictos internos, por ejemplo, del 79 al 83, la Guerra del Pacífico, en la que pelearon Chile con Perú y Bolivia, y en el 99 y de 1899 a 1903, el enfrentamiento entre Brasil y Bolivia. Entonces, digamos que van a estar tan metidos en sus asuntos que no van a llevar a cabo relaciones más dinámicas con México. En el caso de Europa, los primeros que van a formalizar relaciones diplomáticas, acuérdense que cuando llega Díaz al poder, va a tener que gestionar nuevamente el reconocimiento de gobierno por lo abollado que había quedado este asunto debido a el fusilamiento de Maximiliano
y la percepción que las potencias europeas y el retiro de diplomáticos y de relaciones por parte de muchos de estos países debido a este fusilamiento. Entonces México había quedado aislado y para ello los primeros estados o los nuevos estados de Italia y Alemania, acuérdense que también habían sufrido sus procesos de unificación, pues son los primeros en reconocer al gobierno de Díaz. Posteriormente, en el 79, se restablecen las relaciones con Bélgica y Portugal, en el 80 con Francia, en el 84 con Gran Bretaña y en 1901 con Hungría, pues al final había sido el país de donde surgía el emperador Maximiliano. De manera general, pues también van a seguir promoviendo el tema de la deuda, que ese es un tema que va a seguir constante, las inversiones en ferrocarriles, el dinamismo en el comercio con estos países, principalmente Alemania, Gran Bretaña, Francia, la parte de la minería, la extensión de servicios públicos y el creciente interés por la parte del petróleo. Y finalmente, respecto al continente asiático, ocurren los primeros vínculos con los principales y los grandes socios estratégicos que han existido en la historia de México con esta región. Aún falta mucho por hacer porque tampoco Asia son estos 3 países, pero con Japón pues se establece el primer tratado y además es un tratado que es muy recordado y muy querido por parte de los japoneses porque se supone que es el primer tratado en términos de igualdad, que es el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación México-Japón, que se establece en 1888 a raíz de una misión astronómica mexicana que visita Japón, y de ahí se establece este contacto y se logra firmar este acuerdo. Pero como les decía, la evaluación de los autores que han estudiado las relaciones México-Japón es que pues tampoco es que el comercio, aunque se menciona, pues no existía tal cual, ¿no? No se podían comparar las cifras del comercio japonés con las cifras del comercio, por ejemplo, con Europa o con Estados Unidos, cosa que tampoco ha cambiado en la actualidad. También se firma con China el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación en 1899, y con estos 3 países empieza a ocurrir el fenómeno de las migraciones, principalmente las migraciones japonesas, que se van a establecer la famosa colonia Enomoto en Chiapas, y pues las migraciones chinas que empiezan a ser también un problema a partir de esta explosión de migrantes que ya les mencionaba anteriormente en Estados Unidos y que se empiezan a quedar en el norte del país y van a ser el caldo de cultivo de los problemas racistas que se presentan en la década de los 30 del siglo XX. Y el caso de los coreanos, que también con ellos no vamos a tener un tratado de libre comercio, porque para ese entonces Corea ya estaba en decadencia, la dinastía Choson ya estaba en sus últimas, ya estaba a punto de ser invadido y anexado por Japón. Entonces, digamos que por la situación de pobreza en la que se encontraba la península, un representante de Díaz va a la península coreana y a través de engaños trae a 1050, creo, no me acuerdo el número de migrantes coreanos, a Yucatán para trabajar en las haciendas enequeneras. Estoy casi segura que en el libro de México Bárbaro, cuando se hace la referencia a la explotación de los chinos, en realidad se está refiriendo a estos migrantes coreanos, porque son los que principalmente van a trabajar en estas haciendas enequeneras y que ahora pues se reconoce y hay muchos descendientes de coreanos en la península yucateca. Entonces, si alguien está interesado en las relaciones México-Asia y quiere algún texto de la época, de cómo fueron las relaciones durante el porfiriato y analizar con más detalle estos elementos, con gusto se los puedo compartir porque pues es lo que más he estudiado. Y pues también en el caso de Hawái, en 1884 inicia la negociación de un tratado. Este tratado lo va a promover Hawái porque considera que si es reconocido por más gobiernos, es más difícil que sea anexado. Lamentablemente, en 1898 es anexado por Estados Unidos, entonces no logra este tratado con México. Y hay otros elementos de las relaciones con Asia, Asia o Medio Oriente. También empiezan las migraciones principalmente de libaneses, palestinos y armenios. Ustedes, por eso es que es importante reconocer la historia de estas migraciones y la presencia de estas migraciones. Creo que Canal 11 hizo una serie de historias sobre los migrantes de diferentes regiones del mundo. Y no sé si está la de justamente de ellos. Sé que la de los coreanos, por ejemplo, sí está, la de los japoneses también. Voy a rastrear a ver si encuentro esta y también se las comparto. Y también empiezan las reglas. Y bueno, creo que eso sería todo por esta parte, porque ahí ya no entendí qué referencia quería hacer.
Y finalmente, pues ya la parte de la política multilateral, México va a participar en las conferencias de paz de La Haya de 1899 y de 1907. El objetivo de estas conferencias, de manera general, va a ser la limitación del gasto militar, porque justamente como ya hacían referencia en el chat, pues inicia esta carrera armamentista en Europa. Entonces, una manera en la que encuentran para garantizar la paz es la reducción del gasto militar, pues para no producir más armas, y el freno de la carrera armamentista, ¿no? Cosa que, pues también, aún en el seno de Naciones Unidas se considera que para lograr la paz es limitando la producción y el desarme. De manera general, no se logró avanzar en el tema de la reglamentación de la guerra, perdón, y se logró establecer un tribunal internacional de arbitraje en el que México va a llevar algunos casos de arbitraje. Sin embargo, pues no se va a lograr la limitación de armamentos y pues quizás por eso es que tenemos la Primera Guerra Mundial. En el caso de México, lo que va a lograr pues es que se va a vincular con esta Corte Permanente de Arbitraje. Particularmente en 1902 va a llevar el caso del Fondo Piadoso de las Californias y desde entonces va a concebir en su política multilateral que la única forma de resolver los conflictos para un país como México va a ser a través de la solución pacífica de controversias, lo cual es interesante considerando lo que viene en la historia de México y sobre todo en términos de sus principios de política exterior. Ustedes ya les había comentado en el repaso, lo hemos visto muy rápido, pero espero que sí hayan revisado ya los textos que por ahí les subí sobre la historia de estos esfuerzos panamericanistas hasta antes de las conferencias que se habían dado durante el periodo que revisamos las clases anteriores, pues habían sido netamente panamericanos, es decir, sin la injerencia de Estados Unidos. Lamentablemente, a finales del siglo XIX, pues inicia la postura de Estados Unidos de tener mayor presencia en estas conferencias y pues se llevan a cabo varias conferencias en las que ya participa Estados Unidos, entre las que y todavía van a ocurrir hasta antes de la formación de la OEA, pero digamos que en el marco del porfiriato van a ocurrir varias. México, por ejemplo, va a ser sede de la segunda conferencia panamericana en la que se crea la Organización Panamericana de la Salud. Por eso, en el caso de la OPS, es la única que se instituye como Organización Regional de Salud. En el caso de otras regiones del mundo, no tienen una organización netamente regional para asuntos de salud. La OMS solo tiene como oficinas, pero no tiene una organización como en el caso de la Organización Panamericana de Salud, y deviene justamente de esta historia de las conferencias panamericanas. Y en el caso del arbitraje, pues México va a someter varios casos, bueno, al menos 3. Los que va a someter son el del chamizal, que va a tardar muchísimo. La resolución incluso creo que se resuelve, ahorita lo vamos a ver, creo que en la parte de la Revolución Mexicana, durante la Revolución Mexicana. El Fondo Piadoso de las Californias lo perdemos y el de las Islas de la Pasión o Clipperton también lo perdemos. Esta historia del arbitraje de México seguramente ya lo vieron en sus clases de Derecho Internacional Público. Yo sí recuerdo que por ahí nos preguntaban, pero pues en ese entonces estábamos muy verdes y no sabíamos de qué nos hablaban. Pero bueno, sí ocurren y ocurren a lo largo de la historia de México. Lamentablemente, pues les decía, el Fondo Piadoso y las islas los perdemos. Y en el caso del chamizal, tarda mucho la resolución y en hacerse efectivo mucho más. Si no me equivoco, se hace efectivo hasta el gobierno de Díaz Ordaz. Entonces, pero ya lo veremos en su momento. Ok, entonces, pues con esto concluyo la parte del repaso. Todos estos elementos, chicos, merecen un análisis mucho más puntual. Cada uno de estos elementos es fascinante revisarlos en la historia de México. A mí, lo personal, me encanta cada uno de estos elementos. Por eso siento que el porfiriato es uno de los periodos más ricos en política exterior, pero pues ya no me tocaba a mí hablarles sobre eso. Esto es solo un repaso para recordarles el estado de las relaciones de México con el mundo en ese entonces, para entonces decirles que a pesar de todos estos logros, pues va a estallar la Revolución Mexicana, que es el siguiente tema y que ahora sí les digo, podrán juzgarme por lo que les enseño o no en este tema. Entonces, ya para cerrar y para que ya pueda descansar un poco mi garganta y darles la palabra a ustedes para que no se duerman, terminamos con la evaluación. Me gustaría que analicemos justamente lo que hace referencia el meme.
que fueron estos elementos que vimos en este súper rápido repaso de la política de 1821 a 1854, del 54 al 76 y finalmente del 77 al 10 con el porfiriato. Y pues me gustaría escuchar sus apreciaciones, tanto con lo que escucharon del repaso, que seguramente fue muy breve lo que lograron agarrar, como de lo que ustedes ya conocían de política exterior de México de este periodo, para los que hicieron lecturas o sí lograron revisarlo con sus profesores. Entonces, ¿cómo evaluarían la política exterior de este periodo? ¿Nadie se anima? Fueron muchas cosas. Eduardo, gracias. Perdón, la verdad es que no es relacionado a la pregunta, más bien me quedó duda de lo de las islas de las Californias y las islas Clipperton, porque la verdad nunca lo he visto, pero sí me llamó la atención. O sea, ¿perdimos esas islas o cómo estuvo eso? Sí, las perdimos. Perdimos el derecho. Digamos que lo que buscaba México era tener, bueno, al menos el que más recuerdo, ahorita ya no recuerdo tanto la historia de el Fondo Piadoso. Sé que la historia de ese, por ejemplo, devenía de incluso la época colonial, que es un fondo que se estableció durante el virreinato, pero no se supo administrar o algo así. Estaba la pelea de quién debería administrar esos dineros y pues al final se pierde. Y eso tensa, por ejemplo, las relaciones, me parece, con el Vaticano, que era con quien teníamos el pleito. Y en el caso de Clipperton era con Francia. Y ahí, por ejemplo, esa historia es fascinante porque México, bueno, a ver, voy a revisar la lámina. Esta foto hace referencia a una comunidad que se manda, que Porfirio Díaz, bueno, que el gobierno de Porfirio Díaz manda a vivir o habitar estas islas para justificar el por qué tenían que seguir perteneciendo a México. Pero pues las condiciones en las islas, bueno, son feas, y también, digamos que surge esta controversia porque eran ricas en guano, que era un recurso que queríamos, bueno, que se quería explotar. Entonces, pero luego se olvidan de ellos, de esta población, y me parece que van falleciendo o algo así. Es una historia muy terrible esta, la de los pobladores de la isla Clipperton, pero al final también la perdemos, ¿no? Pero sí, miren, si gustan, creo que ese texto lo tengo muy breve, es un resumen muy breve, pero obviamente si ustedes quieren profundizar más, pues pueden buscar más. Pero yo les prometo que ahorita en cuanto acabe la clase les subo estos textos que son, que será 2 hojas de cada tema para que lo revisen a profundidad. ¿Te parece, Eduardo? Para que conozcas, porque sin duda es fascinante la historia del arbitraje de México en estos casos. Digo, yo ya no lo recuerdo tan a profundidad, obviamente, si lo hubiéramos visto en el Porfiriato, sí me hubiera preparado un poquito más, pero ahorita nada más tengo la vaga idea de lo que recuerdo sobre este tema. Pero sí, es interesante la lucha que vamos a tener por estos territorios. Muy bien, Eduardo, entonces te debo este tema, ¿vale? Bueno, y en Sí, y en muchas el gracias. trayecto, así de nada, vi que levantaron las manitas y las daré en el orden de cómo aparece. Ricardo, Sí, bueno, antes sobre la isla Clipperton, solo rapidísimo. Hay una novela súper buena de Laura Restrepo que se llama La Isla de la Pasión, que justo habla sobre la historia de los pobladores de la isla Clipperton. Y creo, me parece que su familia es descendiente de algunas de las personas que estuvieron ahí o conoció de manera muy cercana a las personas, o sea, a descendientes o gente que estuvo ahí. Entonces es muy interesante porque es casi como un texto pues mm, histórico y ujú, pues la isla se conserva hasta 1931 y explota la revolución y por eso es que se deja a las personas, o sea que Porfirio Díaz había mandado en la isla. Entonces hay algunos intentos de durante la revolución todavía de tener contactos con ellos, pero al final pues quedan como unos náufragos y bueno, léanla, no se las voy a spoiler. sí, Y sobre política exterior de este periodo, creo que, como ya decía usted, pues hubo avances en materia de política exterior como para normalizar las relaciones de México con los otros países del mundo, pero obviamente, como ya decíamos, y como lo que seguimos sufriendo es pues una eh, importancia desproporcionada a ciertos países sobre otros. Eh,
Y creo que eso es como el gran problema, ¿no? Pero algo que también, no me acuerdo si fue en un texto de esta clase o de otra, en donde leímos algo sobre, no, era en América Latina, sobre cómo decían que Estados Unidos que México se había como vendido a Estados Unidos durante el Porfiriato, pero lo cierto es que, pues, si hacemos este análisis como más profundo, hubo un intento por balancear un poco la influencia de Estados Unidos con la de Europa, y claro que eso, pues, al final tuvo costos muy, muy grandes para la sociedad mexicana, sobre todo las más pobres. Sobre las haciendas nequineras, pues los yaquis fueron un grupo que también fue súper, súper explotado y bueno, fue terrible lo que pasó. Eh, y, y, creo que, o sea, sí hubo cosas que pueden evaluarse como progresos, pero claro que al interior más que al exterior tuvieron costos muy significativos. Sí, justamente. Me gusta esto que rescatas de que hubo este intento, ¿cierto? No lo logramos porque al final, ay, por ahí tiene una tablita, pero la verdad les voy a ser sincera, chicos, casi tengo que reconstruir la clase porque todo lo que tenía cuando yo era adjunta de esta clase lo perdí porque mi computadora murió y no respaldé los archivos. Entonces, por ahí tengo unas tablitas de los comparativos del comercio y la inversión durante esta época, pero pues ya los perdí. Pero pues sí, o sea, se demuestra que no se logró gran cosa, pero sí hubo este intento y sobre todo a partir de estas coyunturas en las que México se dio cuenta que Estados Unidos ya era un peligro para el país y que en cualquier momento nos podían absorber. Pero pues bueno, fueron esfuerzos limitados. Muchas gracias, Ricardo. Diego Ramírez. Hola, buenas. Ya son, todavía no, todavía son tardes. Buenas tardes. Ok, Todavía. tarde. Compañeros y adjuntos y profesora. Bueno, pues es que de hecho, bueno, creo que ya lo había mencionado en la clase pasada, pero igual yo mismo me hago bolas. Soy como la tipa del coral. Bueno, X. No, No, a y en ver, serio. cuéntame. Bueno, igual de la lectura que menciona Ricardo, sí como que el autor lo divide como en tres partes, en las cuales, o sea, Díaz ya, o sea, sí, o sea, según el autor, Díaz ya estaba consciente precisamente del peligro que implicaba, pues, acercarse tanto a la inversión extranjera y justamente de Estados Unidos. Entonces, lo que buscaba era como un balance y es justamente esta diversificación de capital extranjero que es que justo fue un diplomático, no me acuerdo de su nombre, pero que su labor en Europa sí fue bastante reconocida. Realmente no me acuerdo. Y él representaba la contraparte a Matías Romero en Estados Unidos. Entonces, lo que Díaz buscaba justamente era ese equilibrio, ¿no? Pero eso ya fue en la segunda etapa. La primera etapa justamente se basó totalmente en inversión estadounidense, en atracción de capital estadounidense. Pues ese era bueno, esa etapa, ese momento, pues era de relativa como, no armonía, pero sí como de acuerdo con varios inversionistas estadounidenses. Y bueno, todo esto ya pues, se rompe a partir de 1905, que es justamente estos intentos por tratar de ya retomar parte de toda la inversión o parte de toda la infraestructura que está en manos mayoritariamente extranjeras, ¿no? Principalmente lo que fue las líneas ferroviarias, lo que fue, me parece... Hubo otra cosa que se trató bueno, o sea, como que de expulsar un poco el capital extranjero para ya tener más control sobre pero no, realmente no me acuerdo. Entonces yo creo que sí, o sea, pues sí, o sea, el proceso en sí respondió tanto, o sea, viéndolo en el exterior como al propio desarrollo capitalista industrial que se estaba viviendo en aquel momento, tomando en cuenta justamente este periodo de preguerra entre las potencias europeas y la necesidad de buscar materia prima en otros lados. Y pues sí, o sea, sí se cumplió, definitivamente sí se cumplió el objetivo de alcanzar ese desarrollo, pero
el costo fue muy grande, ¿no? Fue el desgaste del tejido social que finalmente desembocó en la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, pues, no sé, o sea, hay sus pros y sus contras, pero tampoco me aventuraría a decir que fue un proceso solamente bueno o malo, ¿no? Creo que hay como que mucha divergencia ahí y hay que saber cómo estudiar también ahí, pues desde diferentes, no sé, enfoques, porque, por ejemplo, las lecturas que yo he leído hasta la fecha, a excepción de México Bárbaro, pues sí, o sea, te cuentan todo, ¿no? O sea, te dan mucha información respecto a cuánta inversión extranjera, cuánto se desarrolló la industria de comunicaciones, la ferroviaria, la modernización de las ciudades, etc. Pero no se habla así de esa forma tan concisa y tan amplia de lo que es cómo se desarrolló la sociedad y cómo hubo esa fuerte como separación entre los muy ricos y los muy pobres, los muy explotados, y sobre todo pues también la parte indígena, ¿no? Que fue la mano de obra más perjudicada, como lo menciona mi compañero Ricardo. Entonces, no sabría decir bien, pero creo que si el objetivo, el interés nacional era alcanzar un alto nivel de desarrollo industrial, pues sí se logró. Ok, ok. A ver, chicos, aquí no hay, a ver, es importante que entendamos también que en política exterior y nosotros como analistas, no como los tomadores de decisión, no hay nunca algo bueno o malo. Podemos evaluarlo en términos políticos, económicos, legales, ilegales, de si se hizo bien o se hizo bien. Pero es cierto lo que dice Diego, o sea, no podemos, y esta es la lección que me gusta siempre transmitir en mis clases, no solamente en política exterior, quienes tomaron también conmigo organización, también un poco de esto en general, es ser objetivos, chicos, o sea, tampoco quedarnos con esta condena de, ay, porfiriato y la desigualdad y ¿no? O sea, sí los tuvo, es necesario reconocerlos y por eso me parece interesante lo que dice Diego de conocer diferentes perspectivas y sobre todo un periodo tan polémico como el porfiriato, pero también es importante reconocer los méritos, ¿no? Y en todos, y no solamente en el porfiriato o en la historia, sino incluso en la actualidad, ¿no? Reconocer los aciertos y los desaciertos, porque eso, chicos, me parece, nos permite proponer las cosas de manera bien pensadas, o sea, no nos dejamos llevar por las pasiones, ni por los sentimientos, ni por el subjetivismo, sino podemos hacer proposiciones más bien desde el ámbito objetivo y un poco más bien, como digamos, racionalista, ¿no? Y sí me oiré muy positivista, pero pues sí para no dar, pues sí, para no dejarnos llevar por estas pasiones que pareciera que en el México contemporáneo están muy presentes, ¿no? Cargarnos hacia un lado por estos sentimientos encontrados que luego llegamos a tener. Muy bien, y Vania. Bueno, yo solo quiero agregar que a una característica, bueno, al menos lo que yo percibí al hacer mis tareas el semestre pasado era que la actividad diplomática era bastante intensa, o bueno, y que los embajadores eran muy distintos, que había embajadores con estudios, que había embajadores que eran simplemente cercanos al pueblo o tuvieron buenas relaciones con políticos, y eso también influía bastante como en el trabajo que realizaban, ¿no? Y los objetivos que llevaban cada uno bueno, pues al país donde los enviaban. Entonces creo que eso también es rescatable, que la actividad diplomática fue bastante intensa y que si bien tal vez no fue precisamente la más exitosa, yo creo que es importante reconocer que hubo buenos intentos con países que a lo mejor México en un pasado no había considerado ni siquiera, ¿no? Para ser como amigos o si quieren entablar una buena relación o acuerdos comerciales. Entonces yo creo que eso también es importante rescatarlo.
Sí, justamente ahí, por ejemplo, la doctora Gaitán haría ese énfasis de analizar el perfil de los diplomáticos. Ella se ha dedicado, y otros colegas de su círculo, a este análisis de los perfiles diplomáticos. Me parece que los podemos rescatar. Ellos, por ejemplo, se han enfocado mucho en la historia del siglo XX, en los diplomáticos del siglo XX, del siglo de oro de la diplomacia de México, que algunos así lo consideran, pero me parece que desde el porfiriato podríamos, o desde la restauración de la República con Juárez, podríamos rescatar estos perfiles, ¿no? Matías Romero, por ejemplo, sí ha recibido este lugar, pero otros diplomáticos también, por ejemplo, Vallarta, que ya les comentaba, ¿no? Él va a llevarse esta gran chambotota de el reconocimiento de gobierno con Estados Unidos, del manejo de la deuda, y por ejemplo, este otro perfil que tampoco recuerda y yo tampoco logro identificar en el caso de Europa, de estas gestiones, ¿no? Por ejemplo, también el trabajo de el astronomista, al que le debemos las relaciones con Japón. O sea, son perfiles que no están tan visibles en la historia diplomática, ¿no? Entonces, que sí valdría la pena tener por ahí. En el caso de la revolución, por ahí sí ya identifiqué, no son diplomáticos tal cual, sino más bien los cancilleres de la época o los secretarios de relaciones de la Revolución Mexicana para lo más actual. Entonces, ese libro se los voy a compartir, lo acabo de encontrar, entonces también para que tengan un breve esbozo de estos diplomáticos, y de ahí de otros que sí se ha escrito muchísimo, ¿no? General Estrada, entre otros, pero ya del siglo XX. Entonces, esta es otra línea de investigación, chicos, en política exterior, más histórica y más de perfil biográfico, pero que también valdría la pena que exploren por si a alguien les gustan los estudios de historia y de personalidad, que esa es una de las líneas en política exterior. Entonces, sí, justamente también está esa serie que menciona Ricardo de los secretarios de Relaciones Exteriores, pero como les digo, esa es la figura del secretario, ¿no? Pero ¿qué hay de los diplomáticos, de los que sí se encargan de hacer de hacer accionar la política exterior mexicana? Ok, chicos, pues bueno, entonces con este tema o con estos comentarios breves terminamos la parte del porfiriato, que como les decía es un repaso en realidad, no es propiamente lo que debíamos ver en esta materia, pero quería hacer este repaso pues para que todos tuviéramos una base común de qué estamos partiendo ahora y qué es lo que vamos a analizar en estos años, ¿ok? Pues bien, nunca les he dado el receso, la verdad es que he sido muy mala y me he tomado las 2 horas, no he cumplido nada de lo que prometí. Entonces, mientras hago la instalación de la siguiente presentación, ¿qué les parece si nos volvemos a ver 7:50, lo que ustedes también va por agua o por un café para sobrevivir la última parte? Y arrancamos con Revolución Mexicana, que no me va a dar tiempo a acabar hasta donde había previsto, pero pues iremos avanzando, ¿vale? Entonces, les doy 5 minutos, nos vemos a las 7:50 aquí y pues ya, los que se quieran quedar, pues adelante, pero solo estaré instalando cosas, ¿ok? Pues va, entonces los veo en 5 minutitos. Gracias, Liz, me salvaste. Ok, es un proceso muy complejo. Que tiene diferentes etapas y que pues va a configurar básicamente, va a sentar las bases del México del siglo XX. Por eso es que, por ejemplo, en el gobierno actual, pues se considera una de las grandes transformaciones de México. Y para ello, para hacer esta recapitulación, vamos a iniciar este bonito tema con una dinámica. Entonces, les pido que entren ahorita les paso el link. Espérenme, se los pongo en el chat. Es un mini examen para saber cómo están sus conocimientos generales de Revolución Mexicana, ¿ok? Diría mi jefa, tun, tun, tun. Exacto, examen. No, ya saben que no es tan rudo, pero sí me gustaría saber qué es lo que conocen de este proceso histórico. Entonces tienen que entrar a joinmyquiz.com y a continuación voy a empezar a proyectar la presentación. Aquí está. Entonces, la clave que tienen que ingresar es la siguiente. ¿Ok? Son creo que 6 preguntas que les puse por ahí. Vamos a ver qué tal. Me emociona mucho esta dinámica. Ok, vamos 1. Ok, Monse, Ricardo, Gaby. Tenemos 2 Gabys. Sí, ok, Sofía, Anaí.
Ok, ¿cuántos somos en la sesión, Liz? Somos 41. Ok, menos tú y yo, 39. Ok, ok. Los esperamos. Faltan 6, 5, 4, 3. Como cuenta regresiva, chicos. Así que mientras repasen rápidamente sus conocimientos de Revolución Mexicana. Ok, no sé si los 3 que faltan no van a entrar. Ok, faltan 2. Ok, voy a arrancar para que avancemos. No sé si hay algún problema. Ah, no me deja ver el chat. Ok, voy a iniciar. Ricardo. Ah, ¿qué pasó? Dice, sáquenla. Ay, no, olvídalo. Dice ASAP. Algo así. No sé qué quiso decir. Bueno, en fin. Ok, bueno, yo no sé por qué no puedo desplegar el chat, pero bueno, ahorita lo revisamos a ver qué nos puso por ahí. Ok, ya estamos, chicos. Entonces, vamos a arrancar. No sé si hay alguien más que dé señales de vida. Diga yo, falto. O quieren ver desde la trinchera. Ok, vamos a ver. Iniciamos entonces sus pruebas de conocimientos de Revolución Mexicana. Ok. Ah, sí. Ahorita que estoy viendo sus respuestas, en la parte del plan de San Luis, por ejemplo, tienen que marcar 3, me parece, 3 puntos. En en la decena trágica, sí es solo una fecha. En la parte del plan de Guadalupe también son 3 puntos. Y la conclusión de la Revolución Mexicana, pues es una sola. Bueno, ahí sí es un poco más abierto. Pero a ver.
Terminaré la prueba, yo creo que 8-3. Creo que 2 personas tuvieron problemas. Yo me... Que 2 personas tuvieron problemas. Ok. Ricardo lo sacó ¿La la aplicación? aplicación, ajá, y Paola ya no pudo avanzar. Pero bueno, puso no puedo avanzar, pero no sé si después sí puso. Yo, Y la Miriam también la sacó. Ok, bueno, vamos a terminarla. A ver qué tal. Digo, no los voy a evaluar, no es para puntos extras, así que vamos a terminarla. yo entré con mi celular después, profesora, porque en el Ah, ok, computador... ok. Sí, terminar. Ok, ahí están. El primer lugar se lo lleva Eduardo, supongo. El segundo lugar, Diego Cisneros. El tercero, Miriam. Ok, bueno, ahí está apareciendo el tablero. Muy bien, chicos. A ver, vamos a ver los resultados. Dice, la primera pregunta era una pregunta abierta respecto a la participación de Francisco y Madero en la Revolución Mexicana. Vamos a ver las respuestas. Jennifer nos dice estabilidad económica que le dio a México, la perdió cuando lo mataron. No lo sé, ok. Ahorita vamos a ver si puedes profundizar un poco más sobre la estabilidad económica durante el gobierno de Madero. Fue uno de los impulsores, buscaba mejorías para el país, ajá, aunque no lo logró. Ok, ok. Como un individuo que llamó un levantamiento de un pueblo despojado, levantarse de armas, apoyándose al sector obrero, incentivó el movimiento de forma efectiva, pero una vez en la presidencia, su mandato dejó mucho que desear, ok, importantísimo. El plan de San Luis, ok, sí, también importante. Justamente su famoso lema y su plan más conocido, obviamente el plan de San Luis, es bajo el lema sufragio efectivo, no reelección.
Ajá. Necesitaban complementar sus objetivos con temas sociales. Muy bien, Alexia, sí, justamente. Me parece que la debilidad de Madero justamente va a ser darle mayor justicia a las demandas sociales, el levantamiento de las élites sobre el modelo porfirista, desata una pugna entre dos bandos, ok, ahorita lo puedes profundizar más, Dulce. Se opuso a su reelección, educado en el extranjero, sí, esa parte es polémica, ¿no? El elemento espiritista en Madero. Espérenme, déjenme regresar al audio. Ok. Reformista pero moderado, ok. Ok. Bueno, voy a avanzar para que no me entretenga mucho y lo vayamos puntualizando. ¿Qué estipulaba el plan de San Luis? Anulaba las elecciones de todo tipo, presidenciales y otras que habían ocurrido en octubre de 1910, justamente. No promovía el respeto de los derechos laborales y obreros, no era uno de los puntos. Ahorita vamos a analizar cuáles eran los puntos del plan de San Luis. No me acuerdo si los pongo tal cual, no me parece que no, pero no era uno de los elementos. Era más bien la parte agraria, el artículo 3 del plan de San Luis. Desconocía el gobierno de Díaz, sí. Anulaba la Constitución de 1857, no. En realidad él no hace referencia a la Constitución tal cual. Y convocaba a tomar las armas el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Es principalmente esto como, digamos, uno de los elementos más conocidos del plan de San Luis. La decena trágica inicia el 9 de febrero, cuando inicia el golpe de estados por Manuel Mondragón, creo que se llamaba el general, y concluye el 19 de febrero con la toma de presidencia por parte de Victoriano Huerta. Que estipulaba el plan de Guadalupe, que es el que buscaba derrocar a Victoriano Huerta. Igual son 3 elementos. Desconoce los gobiernos de Huerta y los establecidos durante su mandato, es decir, de otro tipo, como gobiernos estatales. El establecimiento del ejército constitucionalista. Ustedes recuerden que Venustiano Carranza es conocido como el primer jefe del ejército constitucionalista y se nombra presidente provisional tras el derrocamiento de Huerta y se propone que se convocará a elecciones. No promueve una ley agraria, esta va a ser más adelante, el 6 de marzo de 1915, y la creación de una nueva constitución también en realidad no es tanto una nueva constitución, es más bien hacer reformas a la constitución del 57 a través de sus adiciones al plan de Guadalupe, el plan de Guadalupe de 1913. Cuando concluye la Revolución Mexicana, esto cambia de acuerdo a la perspectiva del historiador que analicemos. Hay algunos que consideran que a partir del 1 de diciembre, cuando se instala el Congreso Constituyente, que dará vida a la Constitución que actualmente nos rige. Otros, una vez que se promulga, que es el 5 de febrero del 17, hay algunos que consideran que es a través del mandato el inicio de un mandato ya por primera vez presidencial, que va a ser el 11 de marzo de 1924. Otros consideran que es hasta digamos que hasta que logra establecerse en el poder el principal revolucionario que va a marcar esta esta lucha revolucionaria, que va a ser Cárdenas, el gran ideólogo de la revolución, de la posrevolución, cuando toma la presidencia el 1 de diciembre del 34, y hay algunos que consideran que es hasta que se establece totalmente la maquinaria de la revolución a través de diferentes instituciones, los sindicatos obreros, agrarios, y las diferentes leyes que se promueven, que sería hasta el 18 de enero del 46, cuando surge el Partido Revolucionario Institucional. Ok, muy bien, entonces, pues eso sería todo, chicos, por parte de la dinámica. Regreso a la presentación. Como verán, y les digo, no es para juzgarlos, no está mal, no lean el mío, no, ¿cómo creen? A ver, chicos, ya les dije, aquí lo que buscamos es construir la clase, todas las ideas son buenas, incluso si la idea no está bien, o digamos que en términos históricos nos equivocamos en la fecha, no es la fecha correcta, perdón, le ponemos un nombre diferente al personaje, no pasa nada, para eso estamos, para apoyarnos entre todos y corregirnos, ¿vale? Y aprender todos, porque créanme que siempre uno aprende de los errores, ¿no? Le dije Porfirio Madero y era Francisco Madero, ¿no? Y Madero, pues jamás se te va a olvidar que ese es el nombre correcto.
Ok, chicos, entonces vamos a empezar. Quería que hiciéramos este repaso, pues para que se dieran cuenta todo lo que implica la Revolución Mexicana. Como les digo, incluso hay quienes dicen que hasta el establecimiento del Partido Revolucionario Institucional es cuando finaliza la revolución, porque es cuando se institucionalizan tal cual los ideales. Yo diría, desde mi punto de vista, que es con la Constitución del 17, donde se establece a través de las leyes estas demandas sociales y políticas, pero, y es hasta ahí donde haremos este repaso de la Revolución Mexicana en términos de política exterior. También me gustaría mencionar que a diferencia de la independencia, que si bien ahí más bien era combatir al elemento externo, y durante el siglo XIX así fue, en el caso de la Revolución Mexicana, vamos a ver un juego como lo dice Berta Ulloa, un juego de potencias, ¿no? Principalmente la lucha de los intereses de Estados Unidos que va a tratar de defender a lo largo del proceso revolucionario armado, tal cual, y después en el México por revolucionario va a continuar esta pugna por los intereses, y de ahí viene toda esta campaña que ya hacía referencia el doctor Peredo, de desprestigio y de resentimiento contra México, pero también las potencias europeas y principalmente ante las tensiones que se empiezan a generar en Europa, pues ven un caldo de cultivo interesante en México, y debido a estos procesos también históricos, universales, como el establecimiento del socialismo como una ideología en el mundo, en el 1917 con la Revolución Rusa, pues México va a ser catalogado como socialista. Me parece que es una exageración también. Sí teníamos demandas sociales, sí se van a consagrar a través de instituciones, leyes e incluso un partido político, pero no vamos a caer en el socialismo. Entonces, pero pues empiezan a surgir estos elementos, y México va a sufrir procesos políticos, económicos y sobre todo sociales muy interesantes a lo largo de este periodo, que van, digamos, de la mano con estos procesos internacionales y dentro del territorio nacional. Vamos a ver una gran intervención de diferentes países, incluso de países sudamericanos, durante la Revolución Mexicana. Entonces voy a empezar a proyectar la presentación. Ok, pues ya vimos el primer punto. Vamos a ver la Revolución Mexicana, primera parte, que yo según comprendía de 1910 a 1913, con el establecimiento del gobierno de Huerta, pero no voy a llegar porque es un tema bastante amplio. Ya hicimos la dinámica. Como les decía, la Revolución Mexicana, chicos, es un proceso heterogéneo, porque a lo largo de la lucha revolucionaria van a surgir diferentes facciones, van a haber diferentes intereses políticos por parte de estas facciones que van a surgir y de estos grupos que las van a respaldar, que va a ser difícil concretar tal cual la lucha armada. Si bien en el 17 se concreta con el establecimiento de la Constitución, la lucha armada no finaliza, aún hay mucho este sentimiento revolucionario, va a quedar muy vivo, al grado de que, por ejemplo, a Carranza, que va a ser el que va a concretar el proyecto revolucionario, entre comillas, pues lo van a asesinar en 1920, ¿no? Entonces, y en adelante, pues pareciera que va a ser la constante, ¿no? Van a asesinar a estos líderes revolucionarios, y que marca pues la gran inestabilidad que se va a generar a través de la revolución. Digamos que de manera muy general, y hasta el periodo que vamos a analizar como lucha armada propiamente de la Revolución Mexicana, pues vamos a identificar estos 4 periodos. Del 10 al 13, el comienzo del movimiento armado, principalmente se va a ubicar en el norte del país. Del 13 al 14, el gobierno del canalla más odiado de toda la historia, de Victoriano Huerta, un personaje también bastante interesante en términos de las relaciones exteriores, porque ahí es donde vemos una gran injerencia, y no de tipo militar, sino de tipo diplomática, en los asuntos de política exterior mexicana. Más bien en los asuntos internos de México, de 1913 a 1916, digamos que más bien a raíz justamente de este gobierno dictatorial que va a ir adquiriendo estas características, pues surge el levantamiento del ejército constitucionalista, como ya lo veíamos en el repaso breve del examen o del quiz, mejor llamémoslo así,
con el Plan de Guadalupe, encabezado por Venustiano Carranza. Sin embargo, aunque en un primer momento, sí va a ser a lo mejor del 13 al 14, sí va a ser la búsqueda de derrocar a Victoriano Huerta del poder, a partir de su derrocamiento, pues surge esta lucha de facciones, ¿no? Porque ustedes saben, pues surgen muchos personajes, muchos líderes revolucionarios en diferentes regiones del país y cada uno va a empezar a perseguir sus propios intereses, lo cual va a atomizar la causa revolucionaria y va a derivar en una gran inestabilidad, ¿no? Y pareciera que es el sinfín de la Revolución Mexicana, hasta que, desde mi punto de vista, Carranza se pone las pilas y decide institucionalizar la causa a través de leyes. Les digo, primero no recuerdo, creo que son primero las adiciones al Plan de Guadalupe, en las que propone que se debe reformar la Constitución del 57 y ya tirándole hacia una nueva Constitución. Hay autores del constitucionalismo que consideran que no es una Constitución nueva, que es una reforma importante o considerable a la del 57, que el nombre oficial me parece que es justamente la reforma a la Constitución del 57, perdón, el nombre oficial de la del 17, porque en realidad tiene varios puntos, en esencia del 57, revise los textos constitucionales, pues para que comprueben estos elementos, pero pues sí se va a añadir estas causas sociales, ¿no? Y también este proceso de cómo se crea la Constitución del 17 es fascinante, y gracias a esta visión que tiene Carranza de institucionalizar y de atacar no solamente en el frente militar a las facciones villistas y zapatistas, sino también a través de las leyes, pues se va a consagrar o va a ser el gran ganador de esta primera fase de la Revolución Mexicana, y que se va a consagrar en el establecimiento del Congreso Constituyente, que va del 16 al 17, y posteriormente, pues con la promulgación de la Constitución el 5 de febrero del 17, ¿ok? Entonces, estos son los periodos que vamos a revisar en estos días, chicos. Yo sé que aparentemente son pocos años, pero son años cargados de un gran activismo internacional. Esta es una importante diferencia que me gustaría que empiecen a identificar respecto a la independencia, ¿no? La independencia combatíamos al elemento externo, es decir, a España, queríamos sacarlo del territorio, y en realidad, pues, ni siquiera al principio me parecía que era tanto así, sino más bien queríamos tener mayor participación política, y bueno, teníamos o queríamos, es mucho, en realidad los criollos eran los que querían esta participación, pero en la Revolución Mexicana sí vamos a tener una gran injerencia de las potencias extranjeras. Ok, entonces, para antes de arrancar, sí me gustaría que nos ubiquemos en el panorama internacional del 10 al 20, que es más o menos el periodo que vamos a abarcar. ¿Qué ocurría en el escenario internacional en este entonces, chicos? ¿Qué recuerdan de sus clases de historia universal, de historia, no sé si llevan la de relaciones del 15 al 45? ¿Qué pasaba en este entonces? ¿Y qué creen? Y recuerden, cuando hacemos esta identificación del panorama internacional, vamos a ver los elementos del escenario internacional que pueden tener una repercusión en las acciones de política exterior. Así que, ¿qué elementos ustedes identifican? Ricardo. Ok, a ver, ya. Me había descuidado el chat, pero a ver, tú dale. Pues hay como una serie de revoluciones importantes, como la rebelión de los Boxers en China, la Revolución Rusa, y pues ahí lo dejo. Ok. ¿Dónde ocurre la de los Boxers? ¿En China? Sí, justamente. Porque en China también había una decadencia. Bueno, lo voy a relacionar. Decadencia del Imperio Chino. Ok, Primera Guerra Mundial. ¿De qué año a qué año la va la Primera Guerra Mundial? Mis queridos internacionalistas. Del 14 al 19. Ah, sí, ya leí. ¿De qué? ¿De qué? Ah, Del perdón. 14, Del 14 al 18, ¿no? Sí, me quedé a medias del 14 al... Es que no me ayuda el color de lámina que elegí, porque si pongo blanco no veo nada de lo que estoy escribiendo, pero cuando se pone ya no sale. Déjenme buscar otro
color de tinta. Voy a retomarlo otra vez. Exacto, del 14 al 18. La revolución bolchevique, exactamente, ya se los había dado como un preámbulo hace ratito. ¿Cuándo ocurre la revolución bolchevique? Perdón, ¿sí? 1917, más o menos. Sí. Sí, sí, sí. El hundimiento del Titanic, sí. He recordado, porque también creo que hubo mexicanos que estuvieron ahí. Del 14 al 18. Japón anexa Corea, exacto. Pero ¿cómo llamarías este proceso de anexión de Corea? Y sobre todo tú, Raquel, que sé que estás interesada en los vínculos con Asia. Y Eduardo también lo mencionó. ¿Cómo llamarían esto? Que de hecho ya se veía desde el porfiriato. Sí, es que, bueno, desde 1904, me parece, hubo la guerra entre Japón y Rusia por unos territorios, entonces fue pues una guerra más o sea, como la conformación del imperialismo japonés sobre Asia. Sí, justo, lo vamos a poner así, ¿te parece? Imperialismo japonés. Ok. ¿Qué pasó? El auge económico de Estados Unidos. Sí, Creo que perdonen, chicos. ¿Sí? algo, o sea, como algo que podría englobar como todos los movimientos, como la decadencia de los viejos imperios en general, ¿no? Porque pues creo que estamos como mencionando muchas cosas que pasaron en el Imperio Ruso, en el Otomano, en el Austrohúngaro, y pues que creo que justo al final de la Primera Guerra Mundial solo va a quedar el Imperio Británico y súper, pues, debilitado. Y el imperio japonés, como ya lo comentaban, justamente. ¿Ok? Sí, me gusta esta idea de la decadencia de los viejos imperios y de los viejos imperios, pero viejísimos, no de los que se habían conformado recientemente. Ok, la Revolución Rusa, ya está, ya está, ya está. Ok, ok. La construcción del Sí, Canal de sí, justo Panamá. también la constitución del Canal de Panamá. Ok. Sí, porque Estados Unidos tiene mayor injerencia. El genocidio armenio. A ver, vamos a ponerlas aquí. Wow, ¿quién? Ah, Zaira. Sí, eso es interesante, lo de la pandemia de la gripe española, porque sin duda, ahora que estamos hablando de las pandemias, pareciera que arrancaron a partir de 2009 con la H1N1, pero en realidad tienen también su historia y una de las más emblemáticas ocurre en estos años. Es cierto, habría que ver, yo la verdad desconozco, por ejemplo, el impacto en México de esta pandemia. Sería interesante analizarlo. Lo que dijo Lalo, la caída de los imperios rusos. Ajá, me ganaste, Ricardo. Sí, justo. La creación de la Sociedad de Naciones. Bueno, sí, digamos que ahorita no, bueno, tristemente nos vamos a quedar a medias porque vamos a llegar hasta el 17 en la historia de la Revolución Mexicana, pero sí quería que tuviéramos ya estos elementos. Ok, vamos a ver, Sociedad de Naciones. ¿Cuándo se constituye la Sociedad de Naciones, chicos? En 1919. Sí, muy bien, mis internacionalistas. Acuérdense, esto ya lo vieron, ya nada más estamos haciendo una recapitulación. Ok, lo dejaré yo creo que aquí. Déjenme ver mi librito, a ver si no se me olvida nada, tampoco a mí, porque luego también se me va los procesos históricos internacionales. ¿La firma del Tratado de Versalles ya está? Sí, ¿cuándo se firma el tratado? Que va, bueno, también va a ser uno de los detonantes de la Segunda Guerra. Creación de relaciones internacionales como disciplina. Muchas gracias por recordarnos. En unos días, cierto, cumplimos, bueno, es nuestro día como internacionalistas. A ver si no se me olvida felicitarlos, chicos. Ok. Así mejoró el amarillo. Ok. ¿Cuándo se firma el Tratado de Versalles? En 1919, ¿no? ¿Sí? El 28 de junio. Sí, estoy bien, de junio. 28 de junio. Ok. Ay, no recuerdo. Ay, sí, yo estaba revisando el librito, a ver si no se me olvidaba nada más. Creo que no. No. Wikipedia lo confirma. Ok, pues bueno, yo creo que lo dejaremos aquí. Creo que ya está lo más importante.
la inestabilidad en Europa, que va a derivar en la Primera Guerra Mundial, lo que ocurría en Asia, ¿no? Les digo, por ejemplo, uno de los imperios que también va a caer va a ser el chino. Digo, va a sobrevivir, pero pues sabemos que va a tener también ahí varios elementos que lo van a fracturar. Va a ser invadido en la parte de Manchuria, no todo el territorio chino, pero sí va a tener la invasión japonesa también, la anexión de Corea, que más bien la marcamos en este avance del imperialismo japonés, que va a ser uno de los factores determinantes ya más hacia la Segunda Guerra, pero sí va a tener elementos, porque como bien lo marcaba, si recordarán en la conferencia del doctor Peredo, él remarcaba que uno de los elementos que también ya se, no sé si ya lo estoy soñando, creo que más bien lo vi en otra parte, perdonen chicos, pero uno de los elementos que se va a marcar en la lucha digamos, más bien, en las opiniones en contra de la Revolución Mexicana va a ser el acercamiento que México tiene con Japón, que ya se veía desde este famoso caso de la Bahía Magdalena. Es un tema bastante interesante. No sé si por ahí tengo el texto, igual y sí, se lo subo, sobre esta polémica, pero también la presencia de japoneses en el territorio mexicano y que se supone estaban conspirando en contra de Estados Unidos desde el territorio mexicano. Y por los procesos que van a derivar pues, en la Primera Guerra Mundial y finalmente en el Tratado de Versalles que concluye esta guerra, pero que son tratados tan injustos para los perdedores que van a estar ahí como los que van a iniciar la Segunda Guerra, uno de los factores, el establecimiento de la Sociedad de Naciones, finalmente el multilateralismo internacional y la promoción de la cooperación y la solución pacífica de controversias y la paz y seguridad, la búsqueda de la paz y seguridad, sobre todo Europa, no del mundo, y la Revolución Rusa, que les digo, nos va a costar el título de socialistas a partir de nuestra constitución en 1917 y que de ahí no nos van a bajar a lo largo de estos años. Ok, lo dejaré aquí, chicos, para ir avanzando. Muchas gracias a todos. Voy a guardar la imagen. Creo que no les he subido las imágenes de lo que hemos hecho en estos días. Ok, ahí está. Borramos. Ok. Avanzo entonces. Ahí está. Y aquí, esta es la última parte que me van a ayudar a construir, que es la parte y creo que ahí nos vamos a quedar, la parte del interés nacional y los objetivos. ¿Cuál creen que era el interés nacional durante la Revolución Mexicana? ¿Había un interés nacional? ¿Y cuáles eran estos objetivos? ¿Sí, Ricardo? Yo creo que no había un interés nacional, tal vez no uno único, porque como ya vimos en la primera diapositiva, pues varias personas presidieron a México y hubo varios gobiernos durante pues sí, el periodo, pero básicamente yo revisé para esta clase la lectura sobre las mediaciones internacionales durante el gobierno de Huerta. Entonces, creo que ahí podría decir que uno de los el interés nacional era pacificar al interior y mantener la independencia del exterior. Ok, ¿alguien más, Romina? Igual que Ricardo, creo que no hay un interés nacional porque justo eran demasiadas facciones revolucionarias, pero podría decir que de la clase burguesa nacional buscaban desarrollar el capitalismo y pues eliminar los obstáculos para lograr eso. Ok, vamos a ver. ¿Alguien más que quiera hablar del interés nacional? ¿Qué hay, por ejemplo, hacia el final de la revolución? Bueno, hacia el final de este primer periodo, ¿no? Hasta 1917. No sé si alguien quiere partir. Ah, el chat. La búsqueda del cambio de las relaciones con el extranjero. ¿Ok? ¿A qué te refieres, Cristian? ¿Quién? Es que creo que mencionó mi nombre, pero no fui yo la que participó.
No, Cristian Ortega. Ah, ok, perdón, me Sí, no te espanté. preocupes. Creo que lo pronuncié mal o pronuncié muy rápido. Porque dice la búsqueda del cambio de las relaciones con el extranjero. Sí, me gusta esto que tú mencionas. Lo voy a poner, es que no sé si ponerlo como, yo lo pondría, no sé si les parezca como la autonomía, porque es algo que empieza a configurarse sobre todo a partir del pacto de la embajada en 1913, cuando se ve una canalla participación e intervención del gobierno o del embajador Henry Lane Wilson en el golpe contra Madero, como esta búsqueda de la autonomía, porque lo vamos a tener ahora sí, las intervenciones militares en Veracruz y en Tampico, las mediaciones que van a intentarse a través del ABC, entonces, cada gobierno que se levantaba buscaba el reconocimiento internacional. Sí, sobre ese tema va a ser sobre todo ya en la lucha de facciones, sobre todo a partir del 14, cuando empieza el proyecto de Carranza y se empieza a disgregar de la lucha revolucionaria o del resto de los líderes, de Villa, de Zapata y de los demás, y que se va a ejemplificar muy bien en la Convención de Aguascalientes, pero me gusta, sí, ese va a ser un tema, ¿no? La parte del reconocimiento. Lo voy a poner aquí, de gobierno. Ok. Les digo, a mí, desde mi punto de vista, para interés nacional, yo pondría la parte de la autonomía, porque vamos a tener esta injerencia en varios sentidos, ¿no? A través de las mediaciones diplomáticas, como ya lo leía Ricardo en el texto de Berta Ulloa, o les digo, estas intervenciones incluso que se van a proponer de manera militar. Legitimar la revolución a nivel internacional, eso me gusta, Romina, ¿sí? Yo creo que lo podemos poner como interés nacional y sobre todo hacia el final de la... Ok, ok, y el último, lo que les decía, la autonomía. Ok, me quedaré con estos elementos. Mm, ok, y lo dejaré hasta aquí. Ya no me dio tiempo de avanzar más y ya me estoy robando mucho tiempo de sus más tiempo de su clase, de su tiempo personal. Entonces, miren, ya no voy a hablar de los equipos, yo creo que lo haré hasta el viernes, arrancaré mejor con eso y continuaremos con la parte ahora sí ya de la Revolución Mexicana, de los primeros periodos de la primera parte, el inicio de la revolución y la dictadura de Huerta, ¿vale? Entonces, ya les dije, pues lean los textos de Berta Ulloa, que de esos va a ser su tarea. Hay unos que están muy extensos, ya vi que un capítulo es de 77, creo, hojas, entonces, quien se aviente eso, pues va a ser una gran tarea, pero yo les aseguro, y pues obviamente les invitaría a hacer la lectura completa, les daría una radiografía entera de la Revolución Mexicana, pero bueno, mi deber como su profesora va a ser contarles toda esta historia. Ok, entonces no es obligatorio, pero pues sí, si lo hacen, van a ver que les va a encantar. Ok, chicos, no sé si hay alguna duda o comentario. Lamento el colgarme un poquito del tiempo. ¿No? Ok, chicos, entonces nos vemos el viernes para ahora sí revisar estos dos periodos de la revolución y ver lo de sus exposiciones y trabajos finales, ¿ok? Porque también ya me urge que empecemos a avanzar con eso para irlos asesorando. Muy bien, chicos, pues entonces descansen. Un placer platicar con ustedes y nos vemos. Cualquier cosa, pues ya saben, por todos los medios posibles, ¿vale? Y nos coordinamos para la dinámica de las imágenes de Shure. Va a ser interesante, ¿va? Ok, chicos, pues descansen, nos vemos el viernes.